A continuación, vamos a ver el resumen de la película encontrada y digitalizada recientemente de la década del 20. La misma nos muestra la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, que ocurrió el 22 de abril de 1928. Pero antes vamos a escuchar a Fernando Martín Peña, que es historiador de cine y que nos va a contar la importancia del hallazgo. Bueno, me parece que hay dos formas de pensar la importancia. Es decir, una para la ciudad de Santa Fe, que esa importancia la conocen ustedes más que yo, y la otra para la historia del cine argentino, que es realmente de gran importancia, porque se han hecho, que sepamos, más de 200 largometrajes argumentales en la época muda en Argentina, y no se sabe cuántos documentales. Entonces, la aparición de un largometraje completo, en buen estado, de esos años, porque de todo eso que se hizo solamente queda un 5%. Entonces, que aparezca uno nuevo es todo un acontecimiento, es un milagro. Disculpen la palabra que parece bastante apropiada, ¿no? Pero en este contexto, la verdad de todas maneras, nunca se ha hecho un relevamiento del material fílmico que puede existir en entidades religiosas, por supuesto, pero tampoco en entidades públicas, ¿no? Es decir, ni en Buenos Aires ni en las provincias. Entonces es posible que si alguna vez hay una Cinemateca Nacional que pueda encarar, digamos, una política de largo aliento, aparezcan muchas más cosas, eso no lo sabemos. Pero en todo caso, que aparezca un largometraje de 1928, que esté completo, que esté en buen estado y que se vea bárbaro, realmente es una cosa rarísima. Es muy importante. Es muy poco lo que ha quedado, y también es una suerte que este haya sido filmado por la empresa de Federico Valle, porque Valle fue de los pioneros del documental argentino el más importante. Él no lo concebía como el documental como lo concebimos nosotros ahora, ¿no? Es decir, él lo veía más como una forma, supongo que al principio como una forma del periodismo, y eventualmente como lo que llamamos institucionales. Del periodismo digo porque él produjo el noticiero más importante que tuvo la Argentina, tuvo varios noticieros con frecuencia semanal, pero el Film Revista Valle fue seguro el más importante. Y aparte del que hubo varios desprendimientos notables, porque a partir de los chistes animados que aparecían en el Film Revista Valle, a Valle se le ocurrió, a partir de la popularidad que tenían esos chistes, hacer el primer largometraje de dibujos animados de la historia, que fue en 1917, El Apóstol. Y después la popularidad del Film Revista fue tan grande que, digamos, aunque se pasaba en todos los cines, y no se pasaba solo acompañando películas argentinas, se pasaba como complemento de cualquier película. La gente pedía ver el Film Revista Valle, era muy popular. Y largometrajes producidos por Valle se conocen muy poquitos que existan hoy en día. Hubo varios, él produjo varios, pero creo que el que existe es uno que tiene en el Archivo General de la Nación, que se llama Por Tierras Argentina, y no sé si hay otro largo. Después hay cortos que existen. Y ahí viene la parte de los institucionales, ¿no? Es decir, la empresa de él funcionaba como lo que hoy se llama institucional, es decir, viene una empresa, una entidad pública, una entidad privada, y le encarga a Valle que documente, ya sea el quehacer cotidiano de esa entidad, o como en este caso, un evento social, digamos, ¿no? con alcances importantes. Y Valle hizo mucho de eso, la empresa vivía de hacer esas cosas en realidad, y del noticiero. Muy de vez en cuando Valle producía alguna película de ficción, pero lo normal era esto, que se dedicaran al noticiero y a producir esta forma del documental por encargo, digamos, ¿no? Pero, digamos, de lo mucho que le filmó, hoy existe poquísimo, y en buen estado menos todavía. Digamos, hasta la década del 50, principio de la década del 50, final del 40, se usaba de soporte un material bastante volátil que era el nitrato de celulosa. Por eso se usa la palabra celuloide, porque se usa para ese tipo de compuesto, ¿no? Es decir, después fue reemplazado por otras formas de plástico, triacetato y qué sé yo, que no son inflamables. El nitrato de celulosa es inflamable, y si se lo tiene mal conservado, abandonado y qué sé yo, bajo el calor constante, sin identificar, bueno, esas cosas, puede llegar a producir incendios. Es muy raro que pase, pero puede pasar. Así que ahí hay otro milagro, que estuvo ahí olvidado durante no sé cuántas décadas, bueno, no tuvo ese problema, ¿no? Es menos peligroso de lo que se suele pensar, pero es peligroso. Y
además del peligro eventual, el principal problema es que es inestable, entonces se descompone. Ponele que no se prende fuego, pero se descompone. Entonces la película se empieza a pudrir y lo que contiene se pierde. En este caso eso no pasó. Digamos, ¿no? En algunos rollos hay como el comienzo de un deterioro. No sé si vieron que en los bordes, en algunos bordes al principio de los rollos aparece un defecto. Eso sería un comienzo de descomposición, pero no veo que esté avanzando. Eso hay que después chequear en el tiempo a ver si avanza o no en el material. Pero por lo menos llegamos justo como para hacer por lo menos esta copia en digital, que no es lo ideal, ¿no? Es decir, lo que pasa es que como no tenemos, si hubiésemos tenido el laboratorio fotoquímico que existió acá hasta el 2017, lo conveniente hubiese sido hacer un nuevo negativo de la película, porque el negativo original suponemos que lo tendría Valle. Bueno, ese negativo se perdió con la empresa de Valle hace muchos años. Pero de esta copia positiva lo que habría que hacer es un nuevo negativo en fílmico, en material contemporáneo, en un soporte contemporáneo que se fabrica hoy en día todavía. Es prácticamente indestructible, es decir, bien conservado, es eterno. Entonces, con esa nueva matriz ya tenés garantizada la preservación de la película. Lo que nosotros hicimos es un muy buen transfer, un transfer en 4K, que es lo mejor que se puede hacer en este momento en Argentina, que no garantiza la preservación, lo que sirve es para difundirlo, ¿no? Para que la película se pueda ver. En términos fotográficos, ese soporte de nitrato tenía una calidad y una textura que ningún soporte posterior tuvo. Eso es así, digamos, y por eso las cinematecas del mundo tratan de conservar los nitratos originales, porque se han dado cuenta que esas duplicaciones que se hacen por seguridad y para preservación no llegan a captar las imágenes originales en toda su riqueza. Entonces se trata de conservar el negativo original. Es decir, ningún material posterior tuvo nunca la textura, sobre todo, del nitrato y la calidad de la definición que daba, ¿no? Era espectacular. Pero también tenía que ver con que estos fotógrafos eran herederos de los primeros fotógrafos de la historia. Pensá que el invento de la fotografía no está tan antes que esto, digamos, ¿no? 50 años antes, no mucho más, un poquito más. Y eran tipos que además estudiaban plástica, estudiaban formas de composición, estudiaban el problema de la luz, digamos, cómo iluminar una escena, cómo filmarla. En el caso de la película se ve bien porque tratan todo el tiempo de que la cámara se mueva, de acompañar el movimiento de la gente, tratan de mostrar todo lo importante con un sentido cinematográfico, pero plástico también. Entonces, la calidad de la fotografía y la textura, para ellos eran cualidades muy importantes. O sea, uno puede ver una de esas cámaras y pensar que eran primitivas, pero tenían todo lo necesario para lograr un resultado que sigue siendo de altísimo estándar técnico, incluso hoy en día, ¿no? Era Federico Valle, que era de origen italiano y había empezado como cameraman filmando en Europa y después vino acá a la Argentina y empezó con esto del noticiero y armó su empresa. Y entre los operadores que Valle tenía, sabemos que estaban los hermanos Echevere. Uno de ellos, Alberto Echevere, se transformó después en los 40, en los 50, en uno de los principales directores de fotografía del cine argentino. O sea, un prodigio de fotógrafos, por ejemplo, qué sé yo, hay una película extraordinaria de Hugo del Carril que se llama Más allá del olvido, que tiene realmente un trabajo de fotografía de Echevere que es soberbio, ¿no? Y él se forma con Valle haciendo estas cosas. O sea que es posible que Alberto Echevere y su hermano sean algunos de los cameraman que están ahí. Que eso es una cosa rara, a veces yo no lo había visto en otros materiales de Valle. Que aparezcan ellos. Eso es raro, eso yo no lo vi nunca. Que aparezcan ellos con el autito que dice Cinematografía Valle, es raro, es raro. Sí, es muy lindo porque siempre están atrás. Uno siempre se imaginó cómo harían para ir y qué sé yo, pero esta es la primera vez que vemos el autito, que es con el que se debe venir desde Buenos Aires hasta Santa Fe, y allá he hecho todo el material así, ¿no? Siempre de traje, impecable están, ¿no? Todo como correspondía en ese momento.